Gracias familia dominicana por continuar con nosotros. En la noche del pasado miércoles, los dominicanos, tanto aquí en el país como fuera de esta pequeña isla, se mantuvieron alerta hasta horas de la madrugada, esperando la sentencia por el caso, la muerte de este jovencito Joshua, donde estaban involucrados tres jovencitos también, vamos a decirlo así, porque con muy cortas edades, que lamentablemente recibieron el peso de la justicia. Fueron repartidos 65 años de cárcel entre estos tres jóvenes de la siguiente manera. Le cantaron 15 al doctorcito, le dicen así, a Chiquito 30 y a Luisito 20. Recuerden que este es el caso que dieron muerte a Joshua. La familia de un lado celebra esta sentencia, del otro lado vemos a tres familias llorando porque lamentablemente sus tres vástagos van a quedarse resguardados ahí en las cárceles sin ninguna garantía de que se reformen, pero se hizo justicia. En esta noche vamos a analizar el comportamiento, las reacciones de estos tres jóvenes al momento de escuchar esta sentencia. Vamos a entender un poco qué puede suceder a raíz de este mensaje en la mente de un ser humano, y especialmente unos jóvenes con tan cortas edades. Nos acompaña aquí en Acércate Más un galeno muy capaz, un hombre que goza de mucha credibilidad en la República Dominicana. Él es médico epidemiólogo, es psiquiatra, es psicoanalista, salubrista, entre otros, vamos a decir, otras especialidades que tiene y que ha puesto de manifiesto al servicio nacional. El doctor Julio Enrique Castro, bienvenido a Acércate Más. Gracias por estar aquí. Gracias, Ana María. Para mí un honor compartir contigo ante nuestra teleaudiencia, porque enfoca temas sumamente importantes con propósitos positivos, que es la finalidad de la comunicación. La comunicación tiene que darle una salida a lo que es, en cierta forma, está estancado y es lesivo a la sociedad. Entonces, hemos visto otra vez, ya en la historia tenemos la situación del caso Jenny Aybar, ahora tenemos la situación específica de Joshua. Es así, doctor. No sé si el señor director tiene ahí algunas imágenes de lo que significó para estos jóvenes. Ahí estamos viendo algo. En el momento que le dijeron, principalmente a este que es el más conocido, el doctorcito, todo el mundo estaba atento, alerta, esperando cuál iba a ser la sentencia. La madre de Joshua, que no se sentó hasta que dieron esa sentencia de cada uno de los jóvenes. A nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, ¿cómo repercute esto en estos jóvenes? Vamos a analizarlos a ellos en este momento. ¿Cómo repercute esta sentencia en ellos? Bueno, lo primero es, Ana María, gracias por tu invitación. Lo hace con el propósito de que precisamente el aval, el mérito mío para dirimir este caso, es que fui el director del Departamento de Prevención del Abuso contra el Niño, Niña y Adolescente del Consejo Nacional para la Niñez, institución de la que formé parte con doña René desde su inicio. Entonces, luego pasé a esa parte y allí pudimos dirimir una serie de situaciones parecidas, pero todavía no estábamos adecuados. Luego pasamos, con acompañamiento internacional, a lo que fue la situación precisa de adecuar las leyes que entonces garantizaban los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero que también pasaban a establecer un régimen de consecuencias para ellos. Entonces ahí estuvimos casi 3 años durante el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía y acompañando a su hermana, la
O sea, que conoce exactamente, definitivamente la doña materia. Chabela Mejía de Grullón, y estuvimos en un proceso que dio una pauta de avance hacia lo que fue o son los tribunales de tratamiento de los niños, niñas y adolescentes y la prevención de la violencia contra la mujer. Entonces, precisamente el señor presidente hablaba sobre ese avance, presentando en su gestión, en lo que fue el debate, presentaba el avance en cuanto a las casas de acogida. Entonces, eso fue un proceso que garantizaba el derecho de la sociedad de tener un buen funcionamiento. Es así, como debe ser. Esa adecuación de la ley pasaba a lo que era un elemento positivo de la sociedad. En este caso, es lamentable que esto ocurra, porque entonces lo que nos lleva es a una posición de consternación, porque no queremos que pase. Pero una vez pasa, ya tienen los instrumentos correspondientes que no lo tenían antes, exacto, que debe actuar. Y eso es lo lamentable, debe actuar, debe haber un régimen de consecuencias para que no se continúe la sociedad. Eso es lo que nosotros vivimos allí. Y vivimos el interés público, que es el que garantiza el cumplimiento de la ley. O sea, la ley, uno de los principios es que aunque los involucrados digan que no ya, el interés público mantiene lo que es la vigencia y la necesidad de que se cumplan los debidos procesos hasta que concluyan frente a los jueces. Por eso tiene un carácter jurídico. Jurídico significa tribunales, jueces. Entonces ya los jueces tienen la capacidad suficiente porque tuvieron el entrenamiento en lo que fue la escuela de la magistratura, y allí no se permitía que ningún juez pasara a ocupar el curul sin tener el debido entrenamiento y capacitación. Así y eso es lo ser. que estamos viendo, el accionar de lo que fue toda esa trayectoria. En la ejecución de la justicia, la mano de la justicia se aplicó aplicó como debía ser y como esperaba la sociedad. Ahora, a raíz de que ya tenemos este veredicto final, debemos analizar el comportamiento de ambas partes de la sociedad, los involucrados, o sea, como los criminales, pero también las víctimas y las familias de este jovencito que murió. Hay, entiendo que heridas, hay rasgos, hay rupturas que lamentablemente no se van a reparar ya. A nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, ¿qué podemos esperar de estos 3 jóvenes? Porque estamos hablando de 3 jovencitos que a partir de ahora van a quedar ahí presos por un mal accionar, por una mala decisión, por delinquir, por dejarse llevar, quién sabe de qué pensamiento en la vida. Lo que esperamos ahora es que con la adecuación precisamente del proceso carcelario penitenciario, que también se ha hecho un esfuerzo, y en ese esfuerzo que haya un acompañamiento y una reeducación, un acompañamiento en términos de generar algo positivo de lo que va a ser el transcurso de estos jóvenes ya internos. De que se reformen. Estamos hablando de que estos años que le cantaron puedan servir para reformar este tipo de conducta. ¿Usted cree en eso? ¿Que pueda suceder? Sí, claro que sí. Tengo la visión positiva del accionar de la justicia y creo que sí. Lo que ocurre es que en el mundo entero ha habido el triste y lamentable hecho de los ex-com, que se llama en Estados Unidos, por ejemplo, que es muy avanzado, existe lo que se llama el ex-con. Él es convicto, o sea, no consigue trabajo, no es bien acogido ni siquiera la propia familia. Entonces, en esos países hay un régimen de consecuencias muy severo, que a veces no genera lo que es el proceso de recuperación. Entonces, lamentablemente para nosotros, es un momento doloroso que eso acontezca allí.
Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, que es un país donde me he formado en cierta forma, hay un- un- una situación con relación a la Convención de los Derechos del Niño, Niña, Adolescente, que fue uno de los elementos que constituyó esos tribunales. Allá no se han acogido, no han firmado nunca. Allá inclusive existe la pena de muerte para menores de edad, lo visten de naranja y lo o sea, suspenden su vida por la inyección letal o por la silla eléctrica. Hemos tenido casos lamentables, como uno que precisamente de color negro fue colocado en una situación porque agredió a una blanca, y ahora ya con el tiempo hemos descubierto que era inocente la persona. Entonces, Doloroso. muy doloroso. Pero son cosas que suceden, y más cuando hay que aplicar el peso de la justicia y tienen porque no están tan, vamos a decir, no tienen los ojos tan como aquí, que Tan quizás vendados. aquí quizás se escucha mucho un tema cuando hay involucrado alguna persona del medio, pero cuando no es así, como que casi nadie está pendiente a cómo está evolucionando el juicio, pero en Estados Unidos lamentablemente sí están pendientes a la evolución de ese caso, aunque no sea una persona destacada, una persona reconocida. Aquí en el país, doctor, quiero aprovechar que lo tengo acá, se escucha mucho decir que el comportamiento de los hijos y cómo terminan es generalmente depende de los padres, depende de la familia. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, la familia es el ente que tiene la responsabilidad frente al producto de su accionar. O sea, un niño, una niña es el fruto de una familia. En mi formación como terapeuta familiar en el Instituto Dominicano de la Familia, precisamente, recuerdo que uno de los elementos que siempre destacábamos en todo el orden teórico es precisamente que la familia genera lo bueno y lo malo de la sociedad. Así Entonces, es. ahí tenemos el caso de Minuchin, que él, un gran terapeuta familiar y uno de los símbolos del Instituto de la Familia, recordamos que él establecía esos parámetros, que decía que no necesariamente la familia era la culpable, sino la responsable. La responsable. Pero tenemos entonces a Bossolmeni, que en cierta forma era italiano, y el grupo de los italianos, terapeutas familiares, que también enfatizaba en la familia como la matriz de las nuevas generaciones, del futuro de la humanidad. Así es, doctor. Entonces, cuando nosotros vemos en la sociedad actual que tantos jóvenes, más usted con su experiencia en esto de tratar niños, niñas y adolescentes, que vemos tantos niños a temprana edad delinquiendo con un comportamiento agresivo, con un comportamiento, vamos a decir, de indomable, y que con el paso del tiempo, con el paso de los años, explotan, como decíamos fuera del aire, y se convierten en aquello que nos fueron dando señales desde pequeño. ¿Cómo repercute ahí o qué papel juega ahí la familia? Porque hoy en día estamos viendo tantos jóvenes buscando a la ligera, como rebeldes, como molestos con la vida? ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, se habla, por eso citaba a Bossolmeni Nagy, que es precisamente uno de los grandes terapeutas de Italia, y enfatizaba en la búsqueda de la terapia como medida familiar, lo que hoy se genera como una cierta dificultad. Por ejemplo, la búsqueda de ayuda tiene, Ana María, 3 principios. La persona misma que acude, una relación familiar que otro acusa a uno de los miembros o se siente incómodo con uno de los miembros, pasa generalmente la pareja, o por vía forense, por vía judicial. Hay una orden
se determina que una institución entonces se ponga al frente de un caso específico que ha llegado ya al sistema de justicia. Porque entendemos, y en mi formación entendíamos siempre, que fuera del sistema de justicia no debe haber una intervención, que es uno de los errores que a veces algunas personas que no están debidamente formados completamente aceptan casos sin ir al sistema de justicia. Humildemente, la recomendación mía es, una vez que la familia se da una situación de disfuncionalidad, buscar entonces la ayuda del sistema de justicia. Y hacia eso que creamos esos tribunales de familia, esos tribunales de prevención de delitos o prevención de disfuncionalidad, pero a través del sistema de justicia. No estimulamos la búsqueda de la ayuda a nivel privado. Por ejemplo, no debe ya ser una persona por muy preparada, muy capaz que sea un psiquiatra eminente, un psicólogo eminente, buenos psicoanalistas soy yo, que es el caso, no debe de ninguna manera hacerse una intervención sin el sistema de justicia, por fuera no. Entonces esa es la recomendación que en este momento... Pero la tendencia en el país es el que tiene un problema busca uno privado. Y usted sabe, para eso no lo sabe nadie, que estamos lidiando con ese problema. Bueno, el profesional está obligado a hacer entonces la derivación y decir, no, fíjate, yo estoy preparado, pero tiene que venir una orden que se emane del sistema de justicia, porque ya no es una situación privada, ya es una situación que es propio del accional, ya es jurídico, y lo jurídico es del término de los tribunales. Es así. ¿Está el Estado dominicano en ese aspecto capacitado totalmente, preparado para recibir a cualquier familia con un tipo de situación? ¿Existe ese hermetismo y la discreción para tratar? Sí, porque invertimos mucho dinero. Se financió ese proceso de cambio, el acompañamiento internacional, la UNICEF y toda una serie de instituciones a nivel internacional, grandes juristas y jurisconsultos internacionales que fueron adecuando el proceso, el acompañamiento en lo que fue el CONANI, que fue el Ministerio de la Juventud, la Procuraduría y el Ministerio de la Mujer. O sea, fue un trabajo conjunto y allí se invirtió sumas fabulosas y generalmente decíamos, teníamos la responsabilidad que no fuimos a vacacionar, porque una vez alguien dijo, bueno, estos expertos lo que han venido es a vacacionar. Estando nosotros reunidos ahí, pasó una persona y dijo, pero mire cuántos expertos aquí, y estos expertos vinieron a vacacionar. Entonces le dijimos que no, y le hemos demostrado, el Estado está debidamente preparado para hacer esta inversión. Claro que hay algunas situaciones que se presentan sobre los casos de acogida, los casos de la orden de alejamiento, que fue durante un tiempo, Ana María, se dio una situación lamentable. Se le entregaba la orden de alejamiento. Y en el momento de hacer la entrega, ahí caía a disposición del individuo y el individuo cogía y la mataba. Es así. De hecho, no sé si pudo ver el debate de las candidatas vicepresidenciales. Ese fue uno de los temas que debatieron. Claro, el hecho de que Soraima tocó el tema, el hecho de que las mujeres agredidas tuvieran que ir a entregar ellas mismas la citación a su verdugo, que muchas veces ahí, usted dice que anteriormente, creo que eso todavía se está haciendo. Todavía sigue dándose, y es lamentable para nosotros los que participamos en ese esfuerzo, lamentable. También trataron lo de las casas de acogida, dicen que están en muy malas condiciones, o sea que no, que se necesitan en el país más salas de acogida. Pero para no alejarnos mucho del tema de este tema, me gustaría ya para cerrar ese bloquecito ahí, que usted me diga cómo impacta a nivel neurocerebral, a nivel psicológico, en un joven, porque déjeme decirle algo,
ellos no se esperaban que la No, situación iba a ser no así. se lo Ellos esperaban que iba a caer aunque sea un rayo, pero no se lo esperaban. No se lo Y seña de eso es la reacción, mordida de labio, bajada de cabeza, cerraron sus ojos, que se sintió el dolor de haber escuchado esto. A nivel psicológico y neurológico, ¿qué puede pasar aquí? La reacción moral. Fíjate, hay algo que nosotros en este tiempo hemos perdido y es la reacción moral. Por eso citaba a Jean-Paul Sartre y su obra La náusea, porque allí él retrataba lo que era el repudio del sujeto frente a lo que es inmoral y antiético. Entonces, hemos tenido una serie de situaciones distorsionadas en cuanto a lo que es la conciencia moral de los sujetos en cualquier etapa. ¿Y por qué usted cree que está pasando eso? Realmente, yo he notado en las personas, hasta adultos, profesionales, jóvenes, como que no le importa cuál va a ser cómo va a repercutir mi acción, como que no le duele. ¿Y qué será? ¿Por qué pasa Una eso? indiferencia moral. Por eso acudo allí por Sartre y la náusea, porque es como especie de una indiferencia moral frente a lo que es el dolor del otro. Y un narcisismo generalizado. En algunos foros que participamos a nivel internacional se dice que la comunicación digital, la atomización de la digitalización, o sea, la atomización, el hecho de que ya no nos ponemos toda la familia a ver un programa, todo un grupo a ver un programa, sino que cada quien tiene en su mano una forma de comunicar y ser escuchado, pero a la vez de recibir información, impresión, y en esta impresión distorsionar todo lo que puede ser el régimen de consecuencias. Es así, aunque estemos todos cerca, estamos lejos. Se habla de eso, que precisamente los medios digitales tienen esa mala característica. Claro, porque, por ejemplo, acerca a gente que está lejos y distancia a gente que está muy cerca. Distancia a personas que están cerca. Yo estuve viendo una imagen con un mensaje relacionado a eso en cuanto a los niños y decía, no es a los niños a los que hay que quitarle los aparatos digitales, es a papá y a mamá. Así es. Inclusive yo soy de una escuela más severa que participa en los chats, que dice que a quien debemos regular precisamente son a las industrias que generan los móviles, porque es ahí donde, al poner tan fácil ese elemento, atomizó el proceso y el poder, entonces, que una sola persona pudiera tener un poder de comunicar. Es así, definitivamente. Y de distorsionar. Dio un poder falso. Falso. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo participé el otro día en una situación en la que un motorista pierde una pierna. Nadie acudía a hacer lo que había que hacer. Había que poner un torniquete ahí y lo puse con uno de mis pañuelos. Pero fíjate bien qué pasó. Todo el mundo tenía así. Todo el mundo grabando y nadie ayudando. Ana María, algo tan desagradable como es ver una persona, una pierna por un lado y el cuerpo y la persona llorando por el otro. Entonces, ayúdeme, lo que decía. Y todo el mundo, la ayuda que daba era participar por aumentar la popularidad, los views. Usted sabe que esa experiencia que usted vivió confirma lo que acaba de decir, esta falta como de sensibilidad en la gente. Así es. Porque antes yo escuchaba personas, yo no puedo ver sangre, y veían a una persona herida y usted veía que se ponían locos. Ahora no importa que tengan la cabeza volada, lo que quieren es grabar para subirlo a las redes sociales. Doctor, el aporte de papá y mamá, la necesidad de que mamá y papá controlen, digan que no, aunque sí puedan, le hagan sentir al hijo, aunque llore, que hay una corrección, que tiene que respetar la conducta, la ley de la casa. ¿Qué tan importante es esa batuta en el hogar hoy en día? Bueno, Ana María, tú has tocado un tema sumamente complejo, en el sentido de que va en lo que fuimos acusados, precisamente de lo que pasamos a la adecuación, fortalecimiento y renovación de la ley, que así fue como se llamó todo el proyecto. Pasamos a una situación a ser acusados. Nos acusaron de que entonces nosotros
le dimos un poder a los niños y a los jóvenes, porque se dio la situación de que había niños y jóvenes, sobre todo en el norte, pero en el norte no juegan con eso, pero se dio la situación de los menores delinquiendo. Entonces, no se habla de delito, sino de situación preventiva. Pero entonces se dio que personas desaprensivas utilizaran los menores porque iban a salir a los 2 años. Lo que nosotros hemos visto ahora, y todo el sistema que está participando con nosotros va a tener un acuerdo con nosotros, fue un salto lo que nosotros estamos viendo con este caso. Porque generalmente a un menor o al que estaba cerca de la mayoría de edad, lo que se le daban son 2 años y entonces se utilizaban como sicarios, aumentó el caso de los sicarios. Entonces eso fue un defecto de la ley, tengo que reconocerlo así, que muchos expertos, sobre todo de la salud mental, argumentaban, sobre todo de Argentina, argumentaba que eso iba a generar una situación. Y así fue, porque entonces todo aquel sector que sí rompe la ley porque son mayores de edad y tienen esa conducta, para no decir un oficio, usaban los menores y le pagaban porque iban a recibir una pena menor. Entonces le iban a dar un seguimiento en la cárcel. Perdón. Ahí se dio la situación de que entonces nosotros recibíamos, y el equipo que yo dirigía y coordinaba, recibía la lamentable información de que los hijos desafiaban a los padres y decían: yo llamo a Canani, yo llamo al doctor Castro y tú vas a ver ahora mismo. Amenazaban a los padres. Y vi un caso precisamente de un padre que quemó una hija, la quemó. La madre lo presentó frente al equipo que coordinábamos y dirigíamos, y yo recuerdo que entonces tramitamos el caso, le dimos el seguimiento correspondiente y la persona fue apresada. Al otro día, cuando yo llego al departamento, me encuentro con que la madre está ahí. Dice: espérese, no pase para allá. Entonces, la seguridad no la dejó pasar. Pero le damos acceso a la persona. Entonces le dimos acceso. No, yo no quería que usted hiciera eso. Lo que yo quería es que usted lo tratara, porque me ha dicho que usted es buen profesional de eso. Y yo, pues, espérate, es que yo no puedo tratarlo. Aunque yo esté aquí en esta función de autoridad, no puedo tratarlo yo. Tiene que ir al sistema de justicia. Y entonces el sistema de justicia, en un equipo ahora transdisciplinario, que es el aporte que queremos hacer. Nosotros tenemos que participar ahora, no multidisciplinario, lo dirigía yo, pero transdisciplinario, que implique varias instituciones actuando de manera coordinada a la búsqueda de una solución que vaya en beneficio de la sociedad, de la familia, de toda la familia y de los individuos. Exacto, y de la garantía de que el sistema funcione como debe ser. Señores, yo no puedo dejar ir al doctor de aquí sin que brevemente me dé una panorámica a nivel, ¿verdad?, a nivel de comportamiento, a nivel así como de análisis psicológico, de lo que fue el enfrentamiento en el debate presidencial de la noche de este miércoles, donde vimos a los candidatos, Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, vimos al candidato del PLD, Abel Martínez, y también al presidente de la República y candidato del PRM, el doctor Luis Abinader. Allí se enfrentaron, señores. La sociedad esperaba de todo en ese debate, pero desde mi punto de vista yo entiendo que sucedió lo que debía suceder y a lo que cada uno fue preparado. Pero desde el punto de vista de usted, como todo un analista del comportamiento, ¿qué podemos nosotros quedarnos de este debate? Bueno, que contamos con un futuro, porque cualquiera de los tres que le toque dirigir los destinos de la nación
lo va a hacer de manera competente. Dieron una demostración de cordura, ¿verdad? Y de educación. De civismo, de capacidad para el puesto. Vimos a un Leonel Fernández que llegó con el cuchillo en la boca, dispuesto, ¿verdad? Vimos a un Abel que llegó, estoy segura que ese tenía una goma por ahí atrás en cualquier sitio, porque estaba a la defensiva totalmente. Y vimos a un presidente malabarista. El hombre supo maniobrar con las bombas que le llegaban de lado y lado. Claro, hay que ver que el presidente Fernández, 3 veces jefe de Estado, 3 veces jefe de gobierno, 3 veces jefe de partido, que no es lo mismo. Entonces, al licenciado Abel Martínez, un ejecutivo exitoso en todo lo que él dice que no es empresario, pero un ejecutivo exitoso en todo lo que ha realizado. Entonces, en ese sentido, el candidato a la presidencia de la República por segunda vez también dio una demostración de cordura y moralidad. ¿Entiende usted que se controló el presidente, que no se dejó llevar a las, vamos a decir, incitaciones y los momentos en los que le desmentían cifras que él daba? ¿Usted entiende que se controló de la manera correcta? Sí, los 3 participaron de manera civilizada, eso es lo que se espera de los 3. Y se esperaba que los contendientes precisamente utilizaran los medios que le confiere, por ejemplo, al doctor Fernández una capacidad, es un tribuno de la oratoria y la retórica, maneja los elementos lógicos. No, ahí hubo, ya usted sabe. Y maneja entonces además la información, porque eso fue lo que allí se destacó. Ambos han manejado información confidencial y privilegiada y ambos, los 3, lo utilizaron. Entonces, en ese sentido, el candidato a la presidencia por segunda vez, entonces se vio como en ese sentido, sí, que es lo que tú dices, un poco acorralado, pero salió bien. Sí, salió. Pero se vio acorralado. Como gato boca arriba. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de que no ha tenido. Vamos a los elementos discordantes. El doctor Fernández no tiene experiencia legislativa. O sea, no tiene ese antecedente. El doctor Fernández viene de su experiencia en cuanto al manejo del Estado de una forma eficiente, y tenemos ahí la infraestructura que habla de ello. O sea, nosotros tenemos una movilidad ágil, moderna, que se debe a la ejecutoria del presidente Fernández. Es así. Entonces, el candidato a la presidencia por segunda vez presenta entonces que no es legislador anteriormente, pero es jefe de Estado ahora. Entonces, fíjate dónde está el detalle aquí. El licenciado Abel es legislador, pero no ha sido jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de partido. Entonces se daba esa situación. El legislador y los 2 con experiencia de Estado. Entonces, es una situación un poco incómoda para el licenciado Abel Martínez, que ha sido una persona exitosa. Hay que destacar que ha fracasado poco. Entonces, ha fracasado poco, pero ahí en el debate él fue como el sin bandera. Él podía darle y tirarle a los 2. Él se defendió de los 2, los acusó a los 2 de su manejo, tanto en el momento de que Leonel Fernández y también ahora de cómo Luis Abinader lleva las riendas del país por él defender lo que es su propuesta de gobierno. Él entiende que es mejor que lo que fue Leonel y que lo que está haciendo Luis Abinader. Yo de verdad que entiendo que los 3 hicieron su tarea. Si me lo permite, fíjate, precisamente el presidente Fernández está como retador, donde él también fue retado. Entonces, el candidato a la segunda gestión está
precisamente como retador de sí mismo. Es que es una situación. es una locura. Entonces, el licenciado Abel Martínez está aspirando a ir hacia esa posición. Entonces están los que van a volver, están los que intentan volver, y está el que va a ir, que nunca ha ido. Entonces, esa es una situación, así es. para nosotros como analistas, es una situación. Es difícil, hay que estar en esos zapatos para entender, Hay que ¿verdad?, lo estar. que estaba pasando ahí. Lo cierto es, doctor, que esta demostración de civismo que vimos en el debate, tanto el de las vicepresidentas como todos los debates que vimos, fueron un ganar-ganar para el pueblo dominicano en sentido general. Y yo entiendo que este debate debe motivar a cada ciudadano dominicano en edad de votar a levantarse este 19 de mayo y ejercer su derecho al voto, que entiendan lo importante que es ir y votar. Ustedes no se imaginan lo valioso que es su voto, así es que yo entiendo que, y si usted no ha visto el debate, búsquelo y revíselo, chequéelo, para que entonces ahí usted tenga como una idea más clara y una percepción, porque nosotros no vamos a influir en nada de eso como comunicadores, sino que cada quien llegue a su propia conclusión, ¿verdad? Así es. Doctor, gracias. A sus pies. Nos vemos en otro programa para tratar otro tema también de interés para nuestra sociedad. Así es. Amigos y amigas, continúen aquí en Acércate Más, porque aún nos queda más contenido valioso e importante que queremos que usted disfrute. Quédese ahí.